Chicos y chicas, ladies and gentlemen, a ver un poco de silencio, por favor. Vamos a empezar con la jornada que van a abrir Diego Movellán, alcalde de Camargo, y Jorge Fernández, decano del Colegio de Fisioterapeutas. Por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Yo, antes de nada y de que empiecen los verdaderos protagonistas, pues me toca hacer del decano serio de este colegio, pero pienso robar solo un minuto, ¿vale? En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Camargo y a Diego Movellán, porque siempre que la fisioterapia pide algo, estáis ahí. Este espacio me consta que se usa mucho por fisioterapia y otras muchas veces. La semana pasada hemos estado también en un evento sobre fisioterapia que también nos diste pie. Quiero agradeceros a todos, a los colegiados que estáis hoy aquí, porque el colegio al final pues somos todos, y viendo la convocatoria que tiene y las ganas que tenemos de divertirnos, de reírnos de nosotros mismos, pues también pienso que la fisioterapia en Cantabria tiene mucho futuro y mucha fuerza. Y aunque todavía no lo vais a apreciar, quiero dar las gracias especialmente a dos amigos personales, a Quique y a Iván, que los reconoceréis porque van con un pijama a rayas blanco y negro, por coger este reto que les hemos ofrecido. Así que si me hacéis, por favor, el favor, les damos un aplauso. Y por cerrar, el último de los agradecimientos, bueno, también quiero agradecer al decano del Colegio de Cataluña que se ha querido venir hasta aquí a vernos, ¿no? Y el último de los agradecimientos, el para mí más importante, el máximo respeto que les tengo a los dos púgiles que hoy van a subirse aquí a la sala, ¿no? Hay que tener mucha valentía, hay que tener bastante coraje y quizás poca vergüenza para aceptar un reto como el que hemos propuesto y ponerse aquí delante de todos y desnudarse como profesionales. Así que nada, pues eso, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y sobre todo gracias. Gracias por invitarme pues, a este ring de boxeo. Y en el que uno, a pesar de ser político y a pesar de que la política últimamente es un deporte de riesgo, pues lo que menos me esperaba yo es que en un encuentro de fisioterapia me iba a estar en un ring, ¿no? Estoy habitualmente en Camargo, sí que es verdad que es un deporte que apoyamos y que tenemos además grandes referentes del boxeo, pero oye, lo primero, enhorabuena, ¿no? Por esta idea tan original. Y sobre todo por traer a dos pesos pesados que hoy pues combatirán dialécticamente, esperemos. No sé hasta dónde llegará ese enfrentamiento, pero la verdad es que creo que es una manera innovadora y original de presentar una iniciativa, y por eso yo estoy encantado como alcalde, ¿no? Estoy encantado cada vez que venís, porque es verdad que son muchas las actividades que se hace con el Colegio de Fisioterapeutas para ayudarnos en el día a día, para ayudar también en ese dolor, como estábamos hace unos días, y sobre todo creo que eso al final pues nos hace un municipio mucho mejor. Y yo, pues esas palabras de agradecimiento y sobre todo de reconocimiento a la gran labor que hacen los fisioterapeutas en el día a día para mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Así que, pues, qué deciros, que es un lujo contar con vosotros, que esta es vuestra casa y que gane el mejor. Vamos a ver si se da bien la velada. Así que muchas gracias por elegirnos y muchas gracias, y esta es vuestra casa y para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Diego. Espero que disfrutéis de la velada, lo hemos preparado con bastante mimo. Espero que no haya muchos golpes bajos y que gane la fisioterapia. Muchas gracias. Noches Cantabria, bienvenidos a la velada del año, bienvenidos al tercer gran encuentro de nuestra comunidad, bienvenidos a la mayor velada de la historia de la fisioterapia.
Vamos a empezar con un aplauso muy fuerte para vosotros, porque tenéis una energía desbordante. Madre mía, bienvenidos todos a esta noche. Este es un evento que ya es tradición cada 2 años, pero es que esta noche se nos ha ido Iván completamente de las manos. Sí, pero seamos sinceros, os pasáis el año encerrados en la consulta, siempre poniendo vuestra mejor cara, asintiendo con tolerancia infinita, mientras los pacientes os decimos cosas como: oye, a mí no me crujas mucho, ¿cuántas agujas me vas a clavar hoy? ¿Y qué me decís de esas ganas de llorar que os deben entrar cuando os llamamos masajistas después de haberos gastado miles de euros en formación? Pues hoy no. Hoy han venido a desfogarse. Mírales, se han quitado el pijamita, han aparcado el ecógrafo, encendido las camillas, escondido las camillas y se han montado un cuadrilátero de verdad. Porque la fisioterapia será ciencia, será salud, pero hoy también es espectáculo y debate sin filtros. Esta noche no venimos a poner paños calientes ni corrientes de baja frecuencia. Venimos a ver un auténtico combate dialéctico. En una esquina, los amantes del metal, el pinchazo y el respira hondo, que esto te va a doler. En la otra esquina, los filósofos de la palabra, los profetas del movimiento y el explícame que te duele, que te crujo. La tecnología punta contra las manos y el cerebro. Señoras y señores, colegiados todos, amigos todos, prepárense para presenciar un choque de titanes. 8 asaltos sin cuartel, donde se cuestionará todo. Se reirá de todo y, sobre todo, se defenderá con uñas y dientes la fisioterapia. Aseguren sus protectores bucales, ajusten sus kinesios, porque el combate por el trono de la evidencia y la práctica clínica está a punto de comenzar. Y ahora, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar a nuestro primer contrincante de la noche. Ubicado en la esquina de la derecha, deteniendo la báscula en unos fibrosos 70 kilos de papers y publicaciones de múltiples revistas de impacto, llega el veterano de los cuadriláteros académicos. A sus espaldas no lleva mochila, lleva un ejército. 17.000 alumnos formados en el arte del sistema musculoesquelético, con más de 33 años de docencia universitaria, congresos internacionales, publicaciones científicas y másteres. En su récord personal acumula más de 8.000 victorias incontestables sobre la tendinopatía y el dolor crónico. La inmensa mayoría ganadas por KO técnico y sin necesidad de anestesia. El mago de la recuperación neuromusculoesquelética, el profeta de las manos y el ejercicio terapéutico, el gran catalcarreño. Con todos ustedes, recibamos con un fortísimo aplauso en el cuadrilátero a Enric Sirve. Y para la esquina izquierda llega la respuesta tecnológica, la precisión del acero y la ciencia hecha pinchazo. Deteniendo la báscula en unos bien estudiados 90 kilos de pura tensión miofascial y agujas de adamantium, llega el cirujano del dolor, el samurái del tejido profundo. Es el hombre que no le teme a ningún punto gatillo, el terror de las contracturas rebeldes, el único terapeuta que con solo 1 milímetro de acero inoxidable y sin inmutarse es capaz de hacer llorar a un estibador del puerto de Santander. Su récord da miedo. Ha clavado más de 100.000 agujas y solo 3 pacientes han intentado saltar por la ventana del susto. Dicen que no usa acupuntura porque eso es demasiado difícil. Dice que cuando va a coser un botón, el botón se relaja por reflejo miofascial antes de que entre la aguja. Y hay rumores de que su tesis doctoral tenía más referencias bibliográficas que la Wikipedia. Un experto que ha investigado, publicado y dado clase en medio mundo, pero que hoy viene a dar leña en este ring. Recibamos con un atronador aplauso al rey del espasmo local, al gran docente, al investigador implacable Orlando Aguja de Oro Mayoral. What she told me then got me so hot I knew that we could slide. Get up.
23 positions in a one night stand. Get up. I'll only call you after if you say I can. Bueno. Menudo ambientazo tenemos. Tenemos a los dos titanes en el ring. Pero antes de que empiecen a volar los papers científicos y las metáforas, hay que repasar algunas normas de este combate. Exacto. Y como nosotros no somos fisioterapeutas, sino víctimas, usuarios de la fisioterapia, hemos puesto nuestras propias normas. Primera norma. Atención, contendientes. Queda prohibido el postureo clínico. Ni selfie en mitad del combate, ni usar hashtag tipo no gain no pain para ganar puntos. Aquí se pelea con argumentos, no con filtros de Instagram. Segunda norma, muy importante para el público. Si el combate está tan reñido que hay que decidir un ganador por puntos, vosotros vais a ser los jueces. Exacto. En las hojas que podéis encontrar en los asientos tenéis unos códigos QR. Escaneadlos ya y podéis ir mandando vuestras dudas y preguntas. Solo os pedimos dos cosas. Que la pregunta sea cañera y que os pongáis un seudónimo divertido. No vayáis a poner vuestro nombre real y os coja manía el ponente. Si nos da tiempo al final de la noche, elegiremos las mejores preguntas para el veredicto. Id escaneando todos. Y por último, y muy importante, y porque para algo estamos en Cantabria, en este ring, en lugar de gong o campana, vamos a utilizar... un auténtico campano de vaca tudanca. Eso es, aquí marcamos los tiempos a nuestra manera. Cada asalto comenzará y terminará al son del auténtico, genuino y atronador campano de vaca tudanca. Así que vamos a empezar con el round número 1. Y vamos a empezar. Un tema que a mí personalmente me toca la fibra y el periostio. Vamos a abrir el gran melón de la noche. La punción seca en la historia de la fisioterapia. ¿Una moda más? A ver, explicádmelo porque yo sigo en estado de shock. ¿En qué momento los fisioterapeutas dejasteis dejar de dar masajitos e introducir 1 milímetro de acero inoxidable para clavárselo a traición a la gente? Calla. Aún me duele el espasmo local en el vasto externo del año pasado. A ver, ¿de quién fue la idea? ¿Por qué nos odiáis tanto? Pero es que encima ahora la fiebre es el 6-7 y meternos acero hasta el fondo del hueso. Que parece que os da envidia el club de la costura. A los pacientes nos tenéis fritos con vuestras tendencias. En los 80 os dio por embadurnarnos de gel frío con los ultrasonidos y en los 90 por freírnos a chispazos con las corrientes interferenciales. No. Oh, hola. Bien. Hola. Púgiles, os lanzamos la pregunta para abrir fuego. ¿Es la punción seca el mayor avance clínico de la historia de la profesión o simplemente cambiáis de juguete cada década por puro postureo? ¿Sois científicos o esclavos de las modas? Queremos respuestas. Están prohibidos los argumentos por debajo de la cintura y hay que respetar el turno de palabra. Por favor, ocupad vuestros asientos y... ¡tiempo! Bueno, yo tengo que decir que a mí no me importa que me llamen masajista. Siempre que pongan lo de sado masajista antes. Me ha pedido Enrique que empiece yo y para decir algo que es obvio y que seguramente todos estaréis conmigo en que, aunque vamos a hacer una teatralización, pero realmente estamos hablando de un debate que es un poco fake, quiero decir. Yo me considero un fisioterapeuta manual que ha incluido en su arsenal terapéutico una herramienta muy poderosa, un arma muy poderosa que para mí es una evolución de la terapia manual. Por lo tanto, entiendo que el debate será cordial. ¿Noto que hay un poco de miedo? Hay un poquito de miedo aquí. Estoy oliendo pánico. Bueno, quiero aclarar antes que nada que los franceses dicen, Orlando, que la kinésithérapie... ¿Hablas francés? Sí. La kinésithérapie es la maîtrise à toucher. Es decir, pues, ¿quieres traducirlo? La fisioterapia es la ciencia la ciencia del tocar. Pero, cuando uno va a la discoteca y es estudiante de cuarto, y algunas de vosotras... Y algunos... ¿Eres un pulpo? No, soy fisioterapeuta.
ya verás, como en este combate vamos a ir un poquito más allá. La terapia manual va un poquito más allá que hacer agujeros y adquiere una dimensión cultural y psicológica. En España hay 17 colegios de fisioterapia. 17, si no me equivoco. Están por ahí 2 decanos, Ramón Aiguadé, de Cataluña, y Jorge. De los 17, solo el del País Vasco tiene un logo que yo creo que no lo entienden ni los que lo han hecho. Pero el resto es una mano o 2. Por ejemplo, en el caso del colegio tuyo de Castilla-La Mancha, el logo es una mano terapéutica, no es una mano de stop. ¿Con una aguja? Bueno, hay una cosita, eso es desde que estás tú. Claro. Desde que has llegado tú. Hombre, O sea, has llegado un allí, colegiado de honor por algo. en sus sueños más húmedos, habló con el presidente decano, ¿no? Que manda más que él, y si no le ponen unas agujitas y se soluciona, y le pusieron una agujita al final. Pero es verdad que el logo de los colegios, lo clásico de la fisioterapia, reconocerás, querido amigo, desde la polio, desde los accidentes de tráfico, desde nuestros inicios, ha sido la terapia manual. La mano es la sinécdoque de un fisioterapeuta. La gente no va al fisio y dice, este fisioterapeuta tiene manos de aguja. Yo eso no he oído en mi vida. Tiene manos de plata. Tiene unas manos de plata. No dice tiene unas agujas de plata. Cuando se le caen los pacientes. Cuando se le caen los pacientes. O sea que históricamente, además, yo creo que la punción seca es verdad que ha sido una moda. Yo creo que es una moda que no está mal. Dentro de lo que, ¿no? de lo que habéis estado aportando. Pero ha tenido algún inconveniente. Yo creo que tiene algún inconveniente en cuanto al modelo histórico. Y es que cuando aparecen modas puede haber una interrupción de otras modas por desconocimiento. Me refiero pues, a modas del sistema musculoesquelético como Soyer, como técnicas analíticas, ¿no? De Soyer, de Kaltenburg, de Mulligan, etc. Es decir, acabas de decir que haces terapia manual, que haces punción y luego haces terapia manual, pero haces una terapia manual que te la inventarás tú. Pero no es, por ejemplo, no dices hago punción seca y luego hago Soyer o hago punción seca o sí. Sí, claro. ¿Ah, sí? Pues, sí. Pues explícamelo porque no. Entonces, lo que hacéis, ¿qué es? ¿Punción más? Normalmente sí. Porque además la punción no se le puede hacer a todo el mundo. Entonces, cuando no puedes hacer punción, tienes que hacer otras cosas. Y obviamente ahí las manos mandan. Sí, claro. Yo creo que el tema está en que hay historias como la fisioterapia del cuerpo conectado, el tema de cadenas musculares, el tema de cadenas articulares, Messier, Scabat, todas estas técnicas. Ahora hablando en serio, la punción las obvia un poco. Es decir, no acaba de... Bueno, aparte que ya lo hablaremos luego, pero creo que la moda esta ha llevado a que mucha gente solo practique eso. Es decir, hay gente que hace un curso de punción y solo practica... ¿Tú te acuerdas dónde nos conocimos tú y yo? Hostia, no. ¿En Vietnam? No. Fue en Sant Cugat. Sí, en Sant Cugat del Vallès. En Sant Cugat del Vallès. Yo estaba dando un curso de punción seca en la Gimbernat y me entero de que se ha colado Enric Sirvent en el curso, como alumno. Pero escucha, que el curso era de punción seca dentro de la formación de osteopatía de la Gimbernat. Es decir, la osteopatía adoptó la punción seca. No sé lo que me quieres decir. Bueno, yo creo que... Me refiero que hoy por hoy la punción seca está incorporada a mayor parte de las disciplinas de la terapia manual. Los quiropractores hacen punción seca. Como una herramienta más. Esto te va a sorprender. Los herederos de Ciriax, los que actualmente hacen medicina ortopédica, hacen punción seca. Luego podemos hablar de las condiciones de la punción seca. Han decidido que para hacer tratamientos de tendón es mejor coger una aguja que no hacer un masaje de fricción transversal. Te quiero decir que algo tendrá el agua cuando lo bendicen. Incluso los terapeutas manuales más disciplinados y más dogmáticos. Bueno, es cierto que cuando yo aparecí allí es cierto que estaba de director del máster de osteopatía en aquel tiempo
y que la osteopatía adoptara la punción seca como una herramienta más también tenía un trasfondo económico De moda, también de moda. doméstico modil, o sea que había un poquillo de eso también. Puede ser. Pues muy bien. No, yo quiero replicar un poco. Venga, va. Quiero replicar un poco. Porque, a ver, escucha, es que la punción seca, para ser una moda, ya dura mucho. Quiero decir, la punción seca está a punto de cumplir 100 años desde que el término se acuñó. El término se acuñó, que ya se hacía punción seca de antes de que el término se acuñara. Pero el término dry needling se acuñó en el año 1947. Yo empecé a hacer punción seca a principios de los años 90, de forma absolutamente autodidacta. No había ningún curso de punción seca, por lo tanto yo me puse a meter agujas a la gente a lo loco, algo que seguramente hoy no haría, pero que en su día así de silvestre y así lo hice, y así estamos ahora. Y hasta aquí hemos llegado. En el año 96 organicé yo un taller de infiltraciones y punción seca al que tuve el privilegio de ser el único fisioterapeuta que asistió. Para entonces yo ya llevaba 2 años pinchando a la gente a lo loco. En el año 98 organizamos el primer curso de punción seca del planeta Tierra en Toledo. Vino el profesor Gerwin a darlo, enviado por el profesor Simons, por el doctor Simons, por el inventor de toda esta movida de los puntos gatillo. En el año 98, que yo ya llevaba unos cuantos años pinchando e intentando introducir la punción dentro de la fisioterapia, me encuentro con mucha resistencia por parte de mis propios compañeros fisioterapeutas, que me dicen que eso no es fisioterapia. Y entonces me invento un término, fisioterapia invasiva. Ese término me lo inventé yo. En el año 2001. Llevamos ya 25 años con el término. Y ese término hoy por hoy no ha hecho más que crecer. Bueno, se ha añadido la EPI, ¿no? Se ha añadido alguna... No, la EPI ya empezó por aquel entonces también. Sánchez y compañía. Sí, se han añadido muchas cosas. Se han añadido neuroestimulaciones. No, sí te reconozco que la moda se ha venido para quedarse, seguramente. O sea, que ahí estamos de acuerdo y que es una herramienta más. Pero otra cosa de modas, porque hablando de modas, quiero decir, en el año 2011 el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España hace una resolución en la que reconoce la punción seca como una competencia del fisioterapeuta. Y a partir de ahí fue una cascada. En el 2015 el equivalente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España en Estados Unidos hace lo mismo, también hace una resolución. En el año, lo mismo con Australia, con Irlanda, con Sudáfrica. Vale, bueno, mira... Solo déjame añadir una cosa. Una evidencia de que no es una moda es que el término lo inventé yo, que como se puede ver, no soy un influencer de moda viral, ¿vale? Es más, yo invertí 2.000 euros en bolsa en el año 2008, justo cuando llegó la crisis. Así que no. ¡Y tiempo! Queda claro que lo vuestro con las modas es digno de la pasarela Cibeles. Vamos con el round número 2. Y aquí llega el verdadero drama de la clínica. El choque de trenes. Terapias activas y pasivas. Las indicaciones de la fisioterapia invasiva y la terapia manual. Espera, no entiendo. Vamos a ver. La fantasía de todo paciente es tumbarse en una camilla, cerrar los ojos y que el fisio haga su magia con las manos, con la aguja, con lo que sea. Pero ahora la película es, te pincho, te crujo un poco, pero luego tú te lo tienes que currar en tu casa, que si no esto no vale para nada. A ver, frena un poco. Que para currármelo yo en mi casa y sudar en el salón, que la magia me cuesta pasta. Así que púgiles, aclaradnos esto. ¿Cómo encaja el túmbate que te hago magia con el como no te lo curres, no hay nada que hacer? Y ¡tiempo! Bueno, a ver, Orlando, no te he querido interrumpir, porque somos amigos y ya sabes que te respeto. Y de historia tienes un 10, tío. O sea, el examen de historia lo tienes aprobado. Pero si hablamos de cosas serias ya, del tema de las indicaciones de la punción seca, de las indicaciones de la... yo creo que los puncionantes, los invasivos, los fisioterapeutas invasivos como tú, bueno, te has bautizado tú mismo. Los fisioterapeutas invasivos
os quedáis a medio camino de una fisioterapia muchísimo más amplia. Os quedáis en el aparato locomotor. Primero de todo, ya me gustaría ver a un terapeuta invasivo en el desierto haciendo fisioterapia, sin agujas ni sin nada. ¿Sí? O sea, la invasión se acabó. O sea, que no tendríais invasión. Arena, sol y poca agua. O sea, en el desierto sin ecografía. Es un poco polisémica. Ya. Segundo, por ejemplo, tú las limitaciones las indicaciones de la punción seca coincidirás en que están muy centradas en el locomotor. No están, tú no puedes pinchar a niños de 0 a, o no creo que sea muy normal pinchar a niños de 0 a 5 años. A mayores de 90 quizás sí, pero a niños pequeños no. Está limitada. Si están anticoagulados, no. ¿Perdona? Si están anticoagulados, no. Exacto, si les dan adiro, ¿no?, a los niños, ¿no?, o a los adultos, pues no. Punción seca en la UCI, punción seca en el COVID, en la fisioterapia respiratoria, punción seca comparada con los masajes diafragmáticos, las movilizaciones. Es decir, hoy en día la fisioterapia manual, la terapia manual, ha avanzado hasta el punto de que hay tesis doctorales, como las de una catalana que se llama Bayo, Vanessa, que ha hecho una tesis fantástica sobre el tratamiento de los niños con TDA mediante terapia manual. Yo no veo que le estéis pinchando a un niño hiperactivo en el cuadrado lumbar. No lo veo. Igual tú sí, pero yo no lo veo. Danos tiempo. Ya. Otros trabajos como los de Ricard Tutusau sobre el reflujo esogástrico, el dolor de hombro en la capsulitis retráctil, etcétera, donde las relaciones entre el dolor de hombro y los procesos de la vesícula biliar, que tienen una evidencia altísima, tampoco se pueden pinchar. En la terapia manual intracavitaria de ginecourinaria, etcétera. Es decir, que creo que la punción seca está muy bien, creo que es una herramienta que está bien y que la habéis inventado y está muy bien, pero creo que tiene esa limitación de otros campos de la fisioterapia a los que no hemos alcanzado. Y supongo que hay fisioterapeutas aquí, algunos no, pero otros estarán muy de acuerdo en lo que estoy diciendo. A ver, yo creo que por un lado la fisioterapia invasiva, por supuesto que puede actuar en otros campos, indudablemente. Digamos, el campo más obvio en el que actúa y el que seguramente hay más investigación y en el que seguramente hay más evidencia, efectivamente, es en el campo del dolor musculoesquelético, en el campo de los puntos gatillo miofasciales y demás. Pero incluso ahí la punción seca aporta mucho. Efectivamente no siempre se puede aplicar, porque como efectivamente tú dices, hay contraindicaciones para la punción. Una señora embarazada, por ejemplo, ¿no? No es una contraindicación. No es una contraindicación, No es una contraindicación, pero si luego yo te he oído a ti decir... La principal contraindicación es cuando el paciente dice no. Y entonces un niño efectivamente es una persona que no entiende que para quitarle una mora con otra verde hay que quitarle con otra mora verde, como se diga así. Entonces sí, en España al menos y en otros países occidentales a los niños van a decir que no casi siempre que les propongas hacer una punción, pero eso no sabemos cuándo deja un niño de ser niño, porque hay gente que sigue siendo un niño a los 80 años en este sentido, es decir, que eso realmente si el paciente dice no es no, punto, eso no tiene de vuelta de hoja, y tiene efectivamente algunas contraindicaciones, pero en los casos en los que no hay contraindicación tendrás que estar de acuerdo, y esto es un poema que a mí me encanta y tú que eres una persona leída seguro que lo conocerás, el poema de este gran poeta Cyrano de Bergerac. De la nariz. Claro, que decía, el fisioterapeuta hispano llega con la aguja allí donde no llega con la mano. Es que es así. Es que me hablas de la gastritis adhesiva, no sé cómo tratas una gastritis adhesiva sin pinchar el subescapular. No. La punción del subescapular tiene unos resultados brillantes y el tratamiento manual de subescapular es una mediocridad absoluta. Pero en mi vida he conseguido eliminar un poco de vasco intermedio manualmente, por más que lo he intentado. Orlando, perdona. ¿Fisioterapia respiratoria sí o no? Claro. ¿Sí? ¿Qué les pinchas? ¿El pulmón para hacerles un neumotórax? Claro, porque... No, claro, estáis cojonudos, ¿no? Llego, le pincho el pulmón, te hago un neumotórax y a tomar por saco. No, pero realmente sabemos que la punción seca mejora la función musculoesquelética y eso es algo más que demostrado. Sí. Y efectivamente tenemos a muchas personas que tienen el diafragma sin estrenar.
porque utilizan básicamente la musculatura respiratoria accesoria. Y efectivamente, una parte importante del tratamiento de esas personas es tratarles los músculos respiratorios accesorios que tienen sobrecargados y hacerle una reeducación respiratoria adecuada a continuación. ¿Ginecourinaria también? Por supuesto. Pero bueno, pero si es que hay mucha evidencia de la punción seca de los músculos del abdomen y de los músculos pélvicos para tratar vejigas hiperreactivas e incontinencias urinarias. Actualmente tenemos evidencias del uso de la punción seca para el tratamiento de, por ejemplo, los tendones, para el tratamiento de las úlceras diabéticas. Tenemos ya varios casos clínicos demostrados, publicados, de tratamiento de úlceras diabéticas con punción seca de la musculatura de la pierna. Tenemos muchos trabajos publicados sobre recuperación deportiva, la punción seca en la recuperación del deporte, punción seca en el rendimiento deportivo, punción seca en la espasticidad. Punción seca para tratar la espasticidad, fíjate lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de efectos que van mucho más allá del tejido en el que clavas la aguja, porque efectivamente la aguja establece un diálogo con los tejidos que va mucho más allá de lo puramente local. Y sabemos que tiene efectos segmentarios, por supuesto locales, segmentarios, extrasegmentarios, supra e infrasegmentarios, contralaterales, supraespinales. Sabemos, y además están documentados, y cada vez se van documentando más los efectos supraespinales de la punción, de manera que cuando tú resulta que clavas una aguja en el oblicuo inferior de la cabeza y esa persona recupera el control motor de manera mágica, pues algo más que clavar una aguja en un músculo seguramente estás haciendo. Bueno, o cuando clavas agujas en la pierna y el paciente resulta que mejora su equilibrio, pues algo estás haciendo. Cuando clavas una aguja en el multífido y de golpe el traverso del abdomen se contrae mucho más fácilmente y mucho mejor, pues algo que estás haciendo aparte de todas formas, sí, te puedo dar la razón, pero esto tuyo es una visión romántica. Esto es del siglo XIX. Te hablo de publicaciones, no me estoy dando ninguna. Cuando tú miras el Cochrane, tú le echas un ojo al Cochrane. Si ahora alguien de aquí coge y mira el Cochrane a ver qué diferencias hay entre la terapia manual y la punción seca, te diría, mira, la terapia manual incluye movilizaciones articulares, manipulaciones, técnicas miofasciales, masaje terapéutico, neurodinámica, etc. Y es útil en fases agudas, en pacientes doloridos, etcétera, etcétera. Y la punción seca tiene tres dificultades. Por mucha visión romántica que tengamos y que le ponemos una aguja en el bulbo raquídeo y no sé qué, tiene una dificultad de placebo real. Es decir, el efecto placebo real no existe en la terapia o es muy difícil aportarlo. La variabilidad técnica. Hay una variabilidad técnica de los que sois pinchadores y diferentes criterios de diagnósticos de punto gatillo. No hay un criterio, o al menos yo no he sabido encontrar un criterio más allá de lo que has publicado tú en tu fantástico libro, que tengo que reconocerlo. Me duele, pero tengo que reconocerlo, sobre eso. Y finalmente, déjame que te haga en esta comparación entre la punción seca y la terapia manual, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de lo que es la aptonomía. La aptonomía es un señor que se llama Frans Bellman, no sé si habéis oído hablar, un holandés, estaba en la Segunda Guerra Mundial, esto es un caso real, y se encontró en el campo de batalla sin morfina, sin agujas, sin ecógrafos, bueno, no había ecógrafos todavía, sin ningún tipo de material y se dedicó a abrazar a los moribundos, a abrazarlos, a hacerles terapia manual, a tocarlos, a masajearlos y se morían mejor, tío, se morían mejor que con una aguja. Perdón, tengo que decir una cosa. Perdóname, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa porque es importante y es que hay un problema aquí con la terapia manual y la punción seca y es que la punción seca habla idiomas y entonces se comunica mejor. Ya. Entonces habla idiomas con los tejidos y sabe qué idioma tiene que utilizar para comunicarse con el tejido nervioso, sabe qué frecuencia tiene que poner para estimular un ramo sensitivo, sabe qué frecuencia tiene que poner cuando la conectas a una aguja, la corriente eléctrica, qué corriente tienes que poner para estimular un ramo motor, qué tipo de... Y eso te lo dice la aguja. No, eso te lo dice la experimentación científica y los resultados sobre neuromodulación y sobre los efectos más allá del músculo, de la punción. Muy bien. Perdón. ¡Tiempo! ¡Y tiempo!
Madre mía, aquí se está hablando tanto de agujas que me está dando miedo acercarme a alguno. Y vamos con el round número 3. Y nos metemos de lleno en un misterio expediente X del gremio. El tema es la formación en fisioterapia invasiva y en terapia manual. Y yo voy a aprovechar para plantear una duda que tengo. ¿Qué hacéis exactamente durante los 4 años que dura la carrera? Siempre luego después estáis todos los fines de semana de cursos. Da la sensación de que la universidad os suelta un poco con una mano delante y otra detrás y os pasáis la vida entera pagando posgrados para aprender de verdad. Claro, y como en España no tenéis especialidades, os la especializáis vosotros por vuestra cuenta en cursos de fin de semana. Así que, púgiles, aclarándonos esto. ¿Es que la universidad os suelta al mundo sin herramientas y tenéis que buscaros la vida entre la invasiva y la manual? ¿O es que simplemente os va la marcha de gastaros el sueldo en cursos de fin de semana? Suerte con el round y ¡tiempo! Bueno, esto va a ser corto, ¿no? Porque te voy a dar la razón en una cosa, o sea que esto vamos a acabar rápido. Vamos a coincidir en una cosa tú y yo, ya lo has dicho al principio, y yo creo que estamos en un sitio donde hay que remarcarla, porque todos... la terapia manual en la universidad y en los posgrados está un poco sobredimensionado. Es decir, reconozco eso. Reconozco que si miramos las evidencias, debería haber más horas de ejercicio terapéutico y menos de terapia manual y muchas menos de punción seca. Si no hay. No, para que vivierais los que hacéis los posgrados. A ver si... en la universidad, aparte de todos los problemas que tenemos ahora de la huida o dispersión o salida de los clínicos, creo que debería haber más, y en eso coincidimos tú y yo, una parte de ejercicio terapéutico, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces. De todas formas, te diré que en la universidad, en fisioterapia, la terapia manual vuelve a ser un elemento clave. Los alumnos que hemos tenido tú y sobre todo los que yo he tenido en terapia manual, han aprendido fisioterapia con las manos. O sea, hemos aprendido todos tocando. Hemos aprendido tocando un cuerpo de otra persona. Hemos pasado de lo que era tocar al novio a palpar. Antes le tocábamos la rodilla y cuando somos fisioterapeutas se la palpamos al novio o a la novia. Es decir, me estás tocando la rodilla, no, te la estoy palpando. Estoy estudiando fisioterapia. Que son verbos distintos, ¿no? Es decir, la mano es una herramienta creo que es una herramienta en la fisioterapia de aprendizaje. Ahora, fuera de bromas, va mucho más allá. No aprendemos tanto. Que las agujas nos sirvan luego o la invasiva nos sirva más para patologías concretas, como has dicho, el deporte, no sé qué, me parece genial. Pero deberás reconocer conmigo que la terapia manual o el uso de la mano terapéutico tiene una importancia también en el proceso de aprendizaje. Y, de hecho, cuando vienen alumnos de prácticas a los centros donde estáis trabajando, les decís, pon la mano aquí, no aprietes tanto, quita la mano, suave, etcétera, etcétera. Estoy seguro que hasta tú lo has tenido que hacer alguna vez. Claro. Si yo ya he dicho que yo soy un fisioterapeuta manual evolucionado. Estás deconstruido. Escucha, te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántas formaciones de terapia manual has hecho tú a lo largo de tu vida? Muchas. Por ejemplo. No sé, tío, no sé. Muchas. Muchísimas. Muchas formaciones. Sí. ¿Cuántas utilizas en tu práctica clínica habitual? De los muchos años que has estudiado de técnicas manuales, ¿cuántas utilizas? Bueno, eso es un temazo. Es un temazo en el que también vamos a estar de acuerdo, ya verás. Si al final vamos a estar de acuerdo en casi todo. Es cierto, históricamente llegó Kabat, después llegó Bobat, después llegó no sé qué, y al final ha llegado la pasión por la neurociencia, al final han llegado los tratamientos eclécticos, al final hemos llegado, los fisioterapeutas, hemos llegado al convencimiento de que está bien que sepamos técnicas, que las sepamos ubicar, que conozcamos los procedimientos que se utilizan en cada técnica, pero que finalmente seamos capaces de elegir dentro de esa caja de herramientas tan gigante. O sea que, yo también he hecho mucha formación de terapia manual, muchas. O sea, que si no sé cuántos años de osteopatía craniosacra, sí, alguna cosa de visceral, liberación miofascial, en fin, muchas horas de formación. Y la verdad es que luego, si lo pienso,
realmente utilizo al final, no sé, si se me da por contarlo, igual soy generoso si digo que utilizo un 10% de lo que he aprendido. He hecho técnicas de liberación de los reflejos primitivos. Me fui a hacer un curso de Irlanda de los reflejos primitivos. En fin. Yo no estoy de acuerdo. Tú no cosas muy utilizas- variopintas. Lo que quiero decir es que realmente hemos echado muchas horas en formarnos en terapia manual. Y esto es que te lo quiero leer porque, aunque quizá pueda parecer un golpe bajo, Hostia, es un pero no golpe quiero bajo. leerlo mal. Dice aquí un trabajo publicado en el año 2025 por un autor, Nimitz y sus colaboradores. Lo voy a traducir del inglés. Dice, la efectividad de la terapia manipulativa vertebral en el tratamiento del dolor vertebral no depende de la aplicación del procedimiento. La conclusión de este estudio, que es la mayor revisión sistemática que se ha hecho con un network metaanálisis, con un metaanálisis en red, llega a la conclusión de que da igual dónde manipules y cuándo manipules y qué segmento manipules para que el resultado va a ser el mismo, no cambia. Y entonces yo me pregunto, ¿tantas horas de formación para que ahora me digan que las leyes de Frayet no sirven? Para que ahora me cuenten que con 3 manipulaciones en los diferentes segmentos yo ya me apaño con eso. Yo me parece que... esto lo que muy me parece es que es hipertrofiado. un golpe bajo. Sí, por eso. O sea, esto lo tenías aquí guardado y lo has sacado ahora, ¿no? No, es que es un artículo del año pasado. No, sí, claro, sí, pero lo tenías ahí guardado. O sea, tú no me has dicho Yo nada. realmente- No, pero espera, tranquilo, si si te voy a contestar. No te pongas nervioso. No lo puedo evitar. Es cierto que este hombre, ¿cómo se llamaba? Nim. Nim. Pues yo he oído a un fisioterapeuta que se inventó la punción seca y que la trajo a España, entonces un tal Mayoral, ¿te suena? Orlando, ¿eh? No. Bueno, Orlando, el del tomate, aquí hay tomate. Mi oral. Tomate de cuando pegáis las sangradas esas que pegáis. Sí, lo conozco. ¿Conoce? Un miofascista. Un miofascista. Esa es. Exacto. Sí. Bueno, pues No le hagas ese hombre cuando yo fui a verlo porque estaba apuntado en ese curso que ha dicho él, que me colé y no pagué porque era el director del curso, lógicamente no era normal que pagara, aunque me lo has echado en cara, cosa que no te voy a perdonar nunca. ¿El qué? O sea, que no haya pagado el curso, me has echado en cara que no haya pagado el curso. Ah, yo qué sé. No, pero me lo has dicho aquí, delante de todo el mundo. Ahí lo sé. Bueno, es igual. Eso ya lo hablaremos tú y yo en el hotel. Mano a mano. El tema no es ese. El tema es que ese señor Orlando me dijo, os voy a citar un artículo. Me dije, ha venido uno que sabe mucho del hombro, que era yo. Os voy a citar un artículo que dice que tengas lo que tengas en el hombro, si pinchas el infraespinoso te mejora. Eso lo has dicho el señor Mayoral ¿te acuerdas? ¿Te suena? Te juro que no. No, no te suena, ¿eh? Te juro que no. Pues, no me suena. Pues pero bueno, no lo sé. Puedes sacar los apuntes. Que yo digo y muchas de hecho cosas, hay pero un artículo, ciertamente, lamentablemente, publicado en un Q2 que dice eso, que tengas lo que tengas en el hombro, pues si pinchas el infraespinoso te va mejor todo. Te alegra la vida, vamos. No, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Un dolorcillo. Volvemos a lo de antes. Es que realmente cuando tú pinchas un infraespinoso, yo eso no lo he dicho, te lo aseguro, pero bueno, da igual. Hay estudios que efectivamente demuestran que cuando, por ejemplo, tú pinchas el infraespinoso, el supraespinoso mejora su mecanosensibilidad de forma automática porque existen unos efectos nociceptivos inventarios, antinociceptivos inventarios, que es lo que te decía antes, la punción va más allá de lo que pinchas, porque verdaderamente hay unas vías aferentes que producen una puesta en marcha de mecanismos eso también lo tiene inhibitorios. La terapia, eso también lo tiene la terapia manual, no con las vías aferentes, sino con las vías psicosomáticas, del efecto placebo, etcétera, etcétera. Cosa que voy a comentar otro artículo del año pasado también, donde todavía estamos para saber cuáles son los mecanismos de acción de la terapia manual, cuidado. ¿Qué? Si quieres hablamos de eso, de los mecanismos de acción de la terapia manual, que todavía estamos ahí intentando averiguar cuáles son. Y que básicamente son lo contextual, sí. Y que son los sistemas inhibitorios descendentes, sospechamos. Pero bueno, si lo que quiero decir es que sí, me parece que la terapia manual está sobredimensionada, estoy de acuerdo contigo, y creo que efectivamente a lo mejor estaría bien invertir, quiero decir, darle la vuelta a las cosas, es decir, invertir menos en la terapia manual, que está muy bien, y que ya digo, yo soy un terapeuta manual, así me siento, porque efectivamente no siempre puedes pinchar, entonces tienes que hacer terapia manual, no te queda otra. Además de que puedes acompañar el tratamiento con terapia manual y además porque se ha demostrado que cada vez que yo trato a un paciente con punción seca resulta que el paciente puede trabajar mejor.
Es que tenemos estudios que nos dicen que un hemipléjico con un hombro doloroso le pinchas los músculos del hombro y resulta que va más feliz al gimnasio y se beneficia más de la cinesioterapia convencional porque ahora le duele menos el hombro. O sea, abres una ventana terapéutica que facilita el movimiento, que facilita la aplicación de técnicas activas y que facilita otro tipo de cosas. Una cosa, yo solo tengo que decir una cosa. Perdona, estoy totalmente en desacuerdo contigo, quiero decir. Sí, tenemos que aumentar las horas, disminuir las horas de terapia manual, aumentar las horas de ejercicio terapéutico, la invasiva, también incluirla, me parece bien. Pero cuidado, porque aquí hay que también incluir, y en los cursos de posgrado, yo sé que tú no eres, yo sé que tú lo haces sistemáticamente y religiosamente o como sea. Vigilar la asepsia, vigilar los guantes, eres un crack de eso y te felicito por eso, yo soy enfermero también y tú también. No, yo no. Pues mira, qué lástima. Bueno, no descarto hacerlo algún día. Ya, bueno. Debería haber, reconocerás que antes de implementar en las universidades todo este complejo de invasiva, deberíamos tener un espacio previo de higienización, de condiciones de higienización, de esterilización, que tú las sigues, pero que en las universidades no creo que haya tanta preparación como para seguirla. Y en eso supongo que también... Totalmente de acuerdo, claro. Yo estudié, lo siento, perdóname. Yo estudié que una de las primeras manipulaciones que se aprendieron a hacer fue la manipulación del cóccix, por la Edad Media. Cuidado, escucha, tardaron un siglo en ocurrírsele la idea de lubricar el dedo con aceite para hacerlo. Es decir, estuvieron como un siglo haciéndolo a palo seco. Lo de los guantes tardó mucho en llegar. Y ya por fin tenemos guantes, ya podemos hacer manipulaciones de cóccix con guantes y punción seca con guantes. Y tiempo. Por otra parte, quiero romper una lanza por este colegio, porque este colegio, hasta donde yo sé, es el único colegio que ha organizado una formación de actualización en fisioterapia para fisioterapeutas, porque efectivamente la punción seca es una disciplina que evoluciona muy rápido y que efectivamente las cosas se quedan anticuadas enseguida. Y por tanto es necesaria la formación continuada. También en punción seca. Los colegios, en general. Por supuesto, en general. Bueno, sí, pero este es el único del que yo... Y terminamos ya porque se nos va un poquito el tiempo. Os lo agradecemos muchísimo. ¡Tiempo! La próxima vez me dices por qué no te callas. Dímelo. Bueno, Iván, ¿Por qué ya me no acabo de te enterar callas? de que tenemos un infraespinoso. Yo no sé dónde lo guardas tú. Yo por aquí no lo llevo. Pero bueno, vamos con el round número 4. Llegamos al Ecuador de la velada con un tema que suena muy serio, la importancia del conocimiento anatómico. Yo tengo muchas dudas hoy. A ver, parece que habéis estudiado anatomía en Harvard y luego la realidad de la clínica es bastante más simple. El paciente entra y te dice, oye, mira, me duele aquí. No sé, bastaría con tocar ahí y ya está, ¿no? ¿Para qué tanta anatomía, tanta historia? Ya te digo, a mí me da que os aprendéis de memoria el libraco ese de anatomía, el néter o el sobota solo para asustarnos. Porque luego vayamos por donde vayamos, al final siempre es el maldito psoas, el piramidal o el supraespinoso. Infraespinoso. E infraespinoso. ¿Es que no tenéis más músculos en el catálogo? ¿Se os han acabado o qué pasa? Mira, hay que reconocerles una cosa, un poquito de brujería, magia negra sí que tienen, porque tú vas y le dices, oye, mira, me duele la espalda. Se pone a palpar y el dedo va directo justo a ese punto milimétrico, pequeñísimo, donde se te desencadena el dolor. Un dolor tan inhumano que ves a todos sus antepasados. Totalmente, eso es que tienen un radar para la tortura. Así que, púgiles, defended vuestra carrera. ¿La anatomía es una ciencia sagrada para no dejar a nadie inválido en la camilla? ¿O es la excusa perfecta para echarnos la culpa de todo al piramidal y cobrarnos la consulta? ¡Y tiempo! ¿Empiezas tú? Vale. Tú ya sabes lo que quiero decir, ¿no? De eso. Yo ¿Sabes por sí, dónde yo voy, sí no? saco otra vez... No saques más papelitos. Porque Si saco la referencia de NIM, voy a sacar la referencia de NIM otra vez. Por el NIM, me has soñado esta noche. Porque de acuerdo con NIM, no parece que el conocimiento anatómico sea tan decisivo en la terapia manual. Al final, tampoco es para tanto. Sin embargo, sí que es crítico en la punción seca y en la fisioterapia invasiva en general, eso del conocimiento anatómico, porque no solamente está bien saber dónde metes la aguja, sino también saber dónde no la metes. Y entonces realmente sí que me parece que es fundamental el conocimiento anatómico y esas ayudas que nos dan para mejorar nuestra visualización de la anatomía, como pueda ser la ecografía,
como pueda ser la punción electroguiada, que me gusta a mí llamar. Así que sí, sin ninguna duda. Yo el problema principal lo tengo... A ver, tengo que avanzar que con Orlando hemos preparado en el clínico, en la Universidad de Barcelona, cadáveres, con Josep María Potau, un compañero mío y yo, y hemos Y que te llamado... lo agradezco muchísimo. Gracias. De nada. Era él el que mataba a los cadáveres El día antes. 48 horas antes. Sí, no nos han pillado nunca. Al Potau le siguieron. ¿Sí? Una vez, sí. Hemos preparado los cadáveres, han venido los de su grupo, Travel and Simons, han pinchado. Yo creo que el problema principal no es no solo el conocimiento anatómico, o sea, igual que hemos dicho antes, si se hace invasiva en las escuelas hay que aumentar el conocimiento anatómico, porque Sin duda. lo que tú has dicho de saber dónde no pinchar, porque tú y yo, el procedimiento que hemos utilizado siempre ha sido el mismo. Hemos preparado un cadáver, lo hemos aventrado, lo hemos preparado encima de la mesa, cadáver fresco, con sangre, perfecto. Han llegado los invasivos, han puesto sus agujas marcadas y a partir de ahí hemos disecado por planos y hemos ido viendo qué atravesaba la aguja. ¿Vale? A veces ha pasado más cerca de un nervio, a veces menos. De hecho, lo hemos hecho. Por suerte los cadáveres no se quejan si le pinchas un nervio. Y no pasa eso que decís a veces, que esto también es muy romántico, de que si la aguja se acerca al nervio se aparta. Venga, Orlando. Yo eso no lo digo. Sí. Pues no he pinchado yo nervios, macho. Sin apartarse. El nervio se aparta. Y me los han pinchado a mí. ¿Será que mis nervios tienen el mismo cuajo que yo? El tema está en que la anatomía, por un lado, es verdad que debería incrementarse, pero tiene un problema la punción seca en respecto a la anatomía y es la variabilidad anatómica. Hemos estado hace las últimas 3 tribunales de tesis que he estado, el último con el decano, con Ramón, y se han dado cuenta que había una variabilidad anatómica en la entrada del infraespinoso, ¿no? En el nervio supraescapular, a la entrada de la escotadura superior de la escápula, que se convertía en músculo antes que después, de manera que si hubiera pinchado alguien allí, hubiera pinchado el nervio seguro, por ejemplo. O sea, la variabilidad anatómica la veo como un hándicap de la punción seca. Y el segundo hándicap que veo, y solo te voy a decir estos dos, ¿no? Es la intensidad. La terapia manual puede modular su intensidad muy fácilmente, ¿no? La punción seca sí que es verdad que hacéis superficial y hacéis profunda y cuando pincháis el escaleno hacéis más superficial que profunda. Sí, de acuerdo. Y con resultados parecidos, creo, ¿no? Pero esas dos cosas las veo como un inconveniente de la punción seca respecto a la terapia manual. No sé cómo lo ves tú. No saques ningún papelito. No, por eso sugiero el uso de ayudas a la hora de digamos, ver esa variabilidad. Yo me acuerdo que tu amigo José María Potau decía que la variación es la norma. Sí. Es decir, no hay 2 seres humanos iguales. Pero para eso hay formas de actuar. Es decir, a esa persona a la que tenía el nervio supraescapular en una zona que supuestamente no debería estar, lo que solemos hacer cuando enseñamos a la gente a pinchar cualquier músculo en donde sabemos que puede haber un nervio, es que le pedimos que hagan caso de la tesis doctoral de Luis Fonsi, que imagino que todos habréis estudiado. Despacito. La aguja se mete despacito y el nervio te avisa antes de que lo atravieses. ¿Te has leído la tesis? Es que no te has leído la tesis. Estáis siempre revisando tesis con el decano, pero luego la de Luis Fonsi, ¿no? Que es la principal. Entonces, sí, hay maneras de evitar lesionar una estructura noble como pueda ser un nervio. Yo creo que eso tiene que... Un segundo solo. Ah, bueno, todavía no ha sonado. No, te quedan... ¿Ha sonado? Vale, un segundo solo. Yo veo que para hacer Sawyer tienes que llamarte Margarita Companys y haber ido y haber estudiado Sawyer. Para hacer Bobat tienes que llamarte, etcétera. Hay que tener Bettina Pae, o Frontera, Marisa Frontera, etcétera. Es decir, para las formaciones y en cambio en punción, igual que en otras, no digo punción, a excepción de vuestro grupo, que yo es en el que confío y por eso estamos siempre juntos en eso. Creo que no se puede enseñar punción seca, ni aunque sea muy básica, en cursos de 10, 15 horas. Y terapia manual se podría hacer una introducción sin ningún problema, trabajando desde la suavidad, mientras que en punción seca lo veo absolutamente insuficiente. Veo que los cursos que montáis vosotros, los másteres, etcétera, es otra historia y es como debe ser,
pero creo que hay gente que ha accedido a la punción seca, que luego va a pinchar en sus consultas, en sus liberales, en sus gabinetes liberales, van a estar pinchando y que no han tenido la suficiente preparación anatómica. No, totalmente de acuerdo. Y efectivamente hace falta un buen entrenamiento y una buena formación si verdaderamente quieres cumplir el primer requisito de nuestro trabajo, que es lo primero, no hacer daño. Primum non nocere, ¿no? que digamos es nuestra guía. Entonces, sí, efectivamente. Y yo no sé si la punción seca es más o menos modulable que la terapia manual, pero también sé que la fisioterapia es una herramienta de precisión que también se puede dosificar bastante bien. También puedes llegar a un buen grado de dosificación de la técnica aplicándola de forma correcta, efectivamente. Pero sí, el conocimiento anatómico me parece que es básico y fundamental, sin duda. No, espera. Campana. Y se acabó. Os lo agradecemos muchísimo, Enrique, Orlando. Bueno. El tiempo en este caso manda, entonces tenemos que ser un poquito estrictos. Bueno, ha quedado claro que sois como Terminator, que sois expertos en anatomía para saber dónde hacer daño. Tenéis mucho peligro, pero vamos con el round número 5 y pasamos a un tema que lleva siendo hora de que saliera a la luz. El manejo del dolor. Los peligros de las manos y las agujas. Ya te digo, es que en este gremio se genera una filosofía muy sadomasoquista. Cuanto más daño nos hacéis, los pacientes salimos de la consulta diciendo, oh, pero qué buen profesional, me ha dejado molido. ¿Estamos locos o qué? El fisio es el que me hace daño, no el dolor. Ey, pero cuidado, nada de ponerse solemnes ni de empezar a citar papers diciendo esa frase que se os ha quedado grabada a fuego. Es que el dolor es una respuesta del cerebro y el daño tisular no es lo mismo que el dolor. Coño. Que ya nos conocemos. Eso. Menos psicología cerebral y más realidad. Púgiles. ¿Se puede curar a alguien sin hacerle ver las estrellas en la camilla? ¿O es que disfrutáis viendo nuestras lágrimas? ¡Y tiempo! Por supuesto, ¿no? Bueno, Yo ya me he definido como sadomasajista. Sí, yo creo que bueno, vosotros siempre habláis de que teníais un récord de un señor que le gustaba pincharse mucho y le habíais pinchado 32 veces, ¿no? ¿Contaste una vez? Oye... No lo sé. Yo tengo una paciente que tenía un punto gatillo muy grande en el cerebro y como no llegábamos hasta allí, pues le teníamos que pinchar todo el cuerpo. Pero sí, perdimos la cuenta. Y yo conozco a un hombre que era tan gandul, que en lugar de puntos gatilla tenía puntos perrillo. Pero eso es una bromita. Vamos a lo serio. ¿Curar el dolor con dolor? ¿Eso es una paradoja o no? No. ¿No? Como yo lo veo. Hombre, es un principio neurofisiológico. Me duele mucho la barriga, ven que te doy 2 hostias en la barriga y ya verás qué bien te va. No, hombre, es un principio neurofisiológico bien conocido, se llama analgesia por hiperestimulación. Y ya nos lo contó Melsack. Y es algo además... Por las endorfinas. Es algo ancestral, ¿eh? Ya. O sea, en todas las culturas han utilizado dolor para quitar dolor. Desde las picaduras de abejas, las picaduras de cantáridas, las quemaduras de primer grado en el Tíbet para tratar lumbalgias. Es decir, eso de hacer daño para quitar daño es algo bien conocido. Y no es que sea el objetivo, pero de luego sí es uno de los mecanismos de acción. Ya no solo de la punción, sino también de la terapia manual. Sí, la fisioterapia vive en que también se las traen, ¿eh? Lo reconozco. La fisioterapia vive en la paradoja constante, en esta dialéctica, en esta dicotomía entre no pain, no gain, esta historia, y la regla del no dolor, ¿no? O sea, nos movemos entre esos dos campos, ¿no? Creo que la punción está en el extremo del gain, pain for gain. En inglés te lo digo. Le veo una diferencia a la punción que en la terapia manual... La letra con sangre entra era, ¿no? ¿Esto? ¿Cómo era? La letra con sangre entra. Es así, es la misma. Yo tuve una paciente en el CAP Drasanas, en Barcelona, en un CAP, que era india, de la India. Una chica que era de la secta, o de la casta de las intocables. Y tenía... Esa es una secta venenosa. Claro, porque son como las serpientes. Bueno, las intocables, digo. Sí, sí. La chica esta tenía una capsulitis retráctil, es un caso real, ¿eh? Tenía una capsulitis retráctil y se le dijo a la familia, como muchas veces se hace, que le ayudara en el proceso de movilizar, pues que le movilizara la escápula en casa. Se le dieron 4 instrucciones.
Uno de los fisioterapeutas casposo que había por allí dijo que esto era intrusismo y no sé, estaba más preocupado en eso que en las peluqueras que hacían drenaje linfático, por lo visto. O sea, una locura. Y eso, esa ayuda familiar, ese compromiso de la familia, de poder hacer participar a la pareja, al hijo, a la hija, etcétera, a la familia, al vecino, al gato, al perro, etcétera, del proceso de reeducación, en la terapia invasiva es una herramienta que creo que falta de cara a trabajar sobre el... O sea, es una herramienta que no tenéis en la mano. No creo que podáis hacer eso, ¿no? Depende si el hijo es fisioterapeuta y está formado en punción seca, sí. Yo se lo he hecho muchas veces. Sí, claro. Yo se lo he hecho muchas veces. De verdad, tengo muchos pacientes que son familiares de fisioterapeutas o que son fisioterapeutas ellos mismos. O sea, tú, por ejemplo, lo primero que le preguntas, ¿tienes un hijo o le aconsejas que el hijo estudie fisio? No, yo lo primero que le pregunto es si es inspector de sanidad, para asegurarme de que todas las agujas que tengo no están caducadas. Bueno, yo creo que la punción seca se sitúa realmente en el lado oscuro de la galaxia de la fisioterapia del no dolor, del no pain, de la fisioterapia no dolor, y creo que me suena a paradoja siempre curar el dolor provocando mucho más dolor. Me suena a psicoanalismo. Sí, pero de verdad que el ego, ¿no? Lo del ego, de verdad que las técnicas no tienen por qué ser tan dolorosas. Hay algunas que son muy dolorosas, pero realmente siempre el tratamiento tiene que adaptarse a la tolerancia del paciente. Siempre. O sea, tú no puedes rebasar la tolerancia del paciente y para eso tienes muchas maneras de graduar el tratamiento. Por tanto, no es obligatorio hacer daño, aunque siempre echamos un poquito de mano de la estimulación de fibras A delta para poner en marcha los mecanismos inhibitorios descendentes, etcétera. Los profes de esto, del posgrado de tal, tenéis un punto de escuela de sadismo, de sadomasoquismo, de enseñarle a los alumnos de que sean un poco sádicos. Hay gente que disfruta cuando se termina de hacer una punción, cuando el fisio se cansa, cuando el paciente no sé qué, ¿no? Tres cosas. Cuando llega la hora de cenar. O cuando llega la hora de cenar. Y mientras tanto, venga, a darle que te pego. No, hay una técnica que es la de Hon, que sí, que efectivamente se hace hasta que el paciente dice basta o hasta que se agotan las respuestas de espasmo local. Y el paciente te puede decir basta de muchas maneras. Te puede decir basta con todas las letras o te puede decir basta con una comunicación no verbal que hay que entender. Y entonces tienes que parar y es tan simple como eso. Es decir, no hace falta apurar hasta el extremo porque de hecho no es recomendable. No recomendamos ni mucho menos nunca llegar a la tolerancia porque si llegas a la tolerancia corres el riesgo de que el paciente no te deje volverle a pinchar. Ya. Y la punción seca es muy eficaz, pero no siempre soluciona las cosas en una sesión. Entonces necesitas que el paciente te permita hacerle una segunda sesión o una tercera. Sabemos que el número de sesiones necesarias para solucionar un problema miofascial es directamente proporcional al tiempo que ha pasado desde que empezó el problema hasta que se implantó el tratamiento. Entonces, cuando el problema es crónico, no puedes pretender solucionar eso en una sesión. Un punto débil de esto es, como dice un amigo mío que está por ahí, Camilo, el rol del fisio educador y el rol del fisio sanador. Camilo. El fisio educador para que colaborar la familia, etcétera, eso en la punción, por mucho que el hijo sea fisio, que es una casualidad entre mil. Bueno, tu hijo mayoral, ¿no? ¿Se llama el que pincha? No tengo. No tengo hijos que pinche. Tengo hijos a los que... ¡Y tiempo! Muchas gracias. Bueno, queda claro que os gusta hacernos sufrir por nuestro propio bien. El sadomasoquismo clínico en estado puro, señores. Y vamos ya con el round número 6. Nos acercamos a la recta final y entramos en el terreno de las garantías. El tema es beneficios de las técnicas a corto y a largo plazo. Porque, a ver, la teoría nos la sabemos todo. Tú vas al fisio, te mete una soberana paliza, sales de allí hecho polvo y con 50 euros menos en el bolsillo. Pero tú te consuelas pensando, bueno, hoy sufro, pero mañana voy a estar mucho mejor. El pacto con el diablo de la camilla. Sí, pero el problema mayor no es este. Diablo, están hablando de... El problema es las semanas siguientes, porque aquí viene la crítica de verdad. El diablo. Hay técnicas que son pura magia y en poco tiempo, ¡pum!, vuelves a estar exactamente igual de roto que al principio. Quique, a mí esto me huele un poco a estrategia comercial. Parece que en lugar de una terapia lo que nos estáis vendiendo es una suscripción mensual a la camilla. El Netflix de las contracturas. Eso ha sido un golpe bajo. Así que, púgiles,
¿Vuestras técnicas son efectivas a largo plazo o es que necesitáis que volvamos para sentiros importantes? ¿Efecto inmediato o solución real? ¡Y tiempo! Bueno, como quieras. Bueno, ¿empiezo yo? Como quieras, como quieras. Bueno, si quieres empezamos por la evidencia, ¿no? Del corto y largo plazo y, ¿no? De todo lo que está publicado. A ver, lo que hay más evidencia de largo plazo es el ejercicio terapéutico en todos los casos, ¿no? En cuanto a la magnitud del efecto, duración del efecto y papel. Después viene la terapia manual. La terapia manual principalmente es un beneficio a corto plazo, eso está reconocido, pero, sin embargo, actúa la diferencia. La punción seca también es a muy corto plazo. Uno es a corto plazo y otro es a muy corto plazo. ¿Pone? No, lo ponen los papers. Corto plazo o muy corto plazo, que es un matiz. Pero bueno, en uno pone la terapia manual, la calidad global es moderada y en el otro pone baja. ¿La calidad perdón? La calidad global de la evidencia. Baja y la otra es baja. Una es moderada y otra es baja moderada. Bueno, el tema está... ¿Qué paper es ese, en NIM? ¿Cómo? ¿Qué paper es? ¿El de NIM? Cochrane. el NIM, el que sacas tú, sí. No, la historia está en que yo creo que la terapia manual tiene un complemento terapéutico que no lo tiene la punción seca y te diré cuál es. Mediante la punción seca reconozco que vas al punto gatillo, lo tratas el dolor y creo que para el dolor puede estar bastante bien, ¿no? Es decir, es un remedio que puede estar bien. Pero, por ejemplo, no adquiere la dimensión... Yo, por ejemplo, hago terapia, no sé si conocéis o conoces la terapia de Roth, por ejemplo, para los niños, las deformidades de la columna. Las deformidades de la columna se tratan con el método de Roth por medio de dos cosas, o tres. El ejercicio, que tiene una alta evidencia, por yesos y colocación de férulas en determinados puntos de anclaje de la columna en función de la escoliosis derecha, izquierda, etc. Y con las manos del terapeuta. Es decir, las manos del terapeuta ayudan a la reposición. Todas las teorías de Sawyer y Kaltenborn, que reconocerás que son grandes terapeutas manuales, ¿no? En la historia de la fisioterapia mundial y de la osteopatía, hablan de la recuperación de lo que ellos llaman el ritmo biomecánico fundamental, que es el ritmo para el cual están pensados las articulaciones, los sistemas de cadenas, para que el cuerpo vuelva a funcionar bien. Y esas terapias van a través de más allá de la propia manipulación en sí misma, van más allá, que reconozco que tienen inconvenientes. El otro día me hablaron de una fractura vertebral por manipulación, es decir, que hay burros en todos los lados. Pero ese plus que tiene la terapia manual en cuanto a la discusión de si es más largo o menos largo plazo, creo que está en eso, en esa ayuda que puedes ofrecer a diferentes técnicas. Y no sé si la punción, hasta qué punto la punción puede ofrecerla. Bueno, la verdad que la punción, diga lo que diga la Cochrane, es cierto que, y esto es una realidad de la fisioterapia en general, es decir, la mayoría de los estudios que se hacen a corto plazo. Muy pocos estudios se hacen con seguimientos a largo plazo. Entonces, eso es algo de lo que adolece toda la investigación en fisioterapia en general, incluida la terapia manual también. Y sí, la punción seca efectivamente queda mucho por investigar y queda mucho por averiguar sobre ello. Sabemos que efectivamente la eficacia de la punción seca se ha demostrado sobre todo en el corto plazo, en los 2-4 semanas. Pero la verdad es que tenemos algunos papers que nos dicen que los efectos se pueden mantener hasta 6 meses. Nosotros tenemos publicado un artículo en Pain en el año 2017 sobre cefalea de cervicalgia crónica inespecífica, en donde con 4 sesiones de punción seca, este es un estudio curioso porque comparamos la punción seca a un grupo con la terapia manual en otro. ¿Qué terapia manual? Bueno, pues una terapia manual. No, una terapia manual no. Hay muchas, pues una, la que sea. Y si da igual, si la cosa es que la punción seca no solamente consiguió mejores resultados, sino que esos resultados, 4 sesiones aplicadas durante 2 semanas, se mantuvieron hasta los 6 meses. Entonces, efectivamente, no hay estudios que hagan seguimientos a tan largo plazo. Incluso 6 meses se puede quedar corto. Pero realmente es así. O sea, hay algunos papers. Hay un paper muy curioso que prueba la punción seca del tendón del rotuliano frente al PRP en el tendón rotuliano. Hombre.
Y Bueno, los la he oído. Bueno, pues en el corto plazo gana el PRP. Pero en el largo plazo, a los 6 meses, está mejor al que solo le han hecho punción seca que al que le han metido PRP. Lo cual, por mi parte, resulta curioso, como mínimo, Sí. pero que realmente te hace plantear qué pasaría si hacemos los estudios un poquito más a largo plazo. Esa es una laguna que hoy en día tenemos sobre, efectivamente, la investigación, porque los proyectos de investigación son lo que son y duran lo que duran y la gente tiene que publicar y al final pues los seguimientos no se hacen a años, como seguramente habría que hacer. Déjame un papelito de estos de aquí. Dame, este mismo. Vale, tengo que reconocer una cosa. La punción seca tenéis una ventaja de cara a las publicaciones y a los papers, y es que la punción seca decís, hemos introducido tantos centímetros, hemos hecho tanto, hemos ido a tal músculo, más allá de la variabilidad anatómica. Sí, dosificación. Mientras se llama. que en la terapia manual tenemos el inconveniente, primero, del efecto externoceptivo, psicoexternoceptivo, de conducción del movimiento, etcétera, etcétera. Y segundo, de la diversidad de técnicas, de la intensidad. Ahí he visto que lo has sacado aquí. Digo, lo voy a leer yo, te doy la razón y tienes razón. La terapia manual tiene más problemas a la hora de... No pone eso. A la hora... Se lo has sacado al azar. Es el de NIM. El de NIM. Tiene más problemas la terapia manual, la investigación en fisioterapia. La punción seca tiene mejor camino que la terapia manual. En ese sentido, te tengo que dar la razón. Mientras que la terapia manual no pueda demostrar el efecto externoceptivo y psicoexteroceptivo, etcétera, y corporal, tenemos un problema. No, pero realmente las dos técnicas, tenemos dificultades a la hora de poder hacer estudios a doble ciego. Es muy difícil que a una persona le hagas una técnica de punción y que no sepa si le has pinchado o no le has pinchado. Eso de hacer un placebo pues no es precisamente fácil. ¿Has dicho a doble ciego? A doble ciego. ¿Qué es un estudio a doble ciego? Cuando lo hace un fisio de la ONCE. Ah, vale. Y tiempo. ¡Tiempo! Muchas gracias. Perdona. Un estudio a doble ciego. Somos los árbitros más ignorados. Son dos fisioterapeutas mirando un electrocardiograma. Dime. Bueno, pues vamos ya con el round número 7. Señoras y señores, entramos en el penúltimo asalto. Y el tema es el reflejo de nuestra propia psicología, adherencia y dependencia de los tratamientos. Antes os hemos metido un poquito de caña, pero es verdad que, para ser sinceros, los pacientes también tenemos bastante culpa. Porque a mí me dices, mira, estás mejor, pero ahora te tienes que ir a casa, ser constante y hacer estos 3 ejercicios de movilidad 5 minutos al día y salir a caminar. Y se acabó. Ahí se rompe la magia. Hacer ejercicios en casa de forma constante, nosotros, por favor. Si compramos una estería de yoga y la usamos para apoyar las pizzas los viernes por la noche. Así que, púgiles, poned todas las cartas sobre la mesa. ¿Cómo lucháis contra nuestra vagancia? ¿Es posible conseguir que un paciente tenga adherencia al movimiento o estáis condenados a que dependamos de vosotros de por vida porque somos incapaces de estirar un músculo sin supervisión? ¡Y tiempo! Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos decir en este punto es que hoy en día socialmente hay un problema. ¿Se ha ido el alcalde? ¿Se ha ido? Es que iba a decirle una cosa para él también. Guárdatelo, déjalo para el final. ¿Sí? Que ha ido a llamar por teléfono. Vale. No, bueno, es igual, luego se lo contáis. Digo porque tiene una dimensión social y creo que es una reflexión que debemos hacer cuando hablamos de este tema, y es que hemos dejado y antropológico, ¿no? Hemos dejado durante mucho tiempo nuestra salud en manos de otros, en manos del médico. A mí, mi médico, ¿no? Y cuando en realidad yo creo que los fisioterapeutas especialmente deberíamos hacer lo contrario, es decir, educar a los pacientes o explicar que la salud es un problema tuyo. La salud está en buenas manos, que dice nuestro logo del Colegio de Fisios de Cataluña, pero también está en tus manos. O sea, sobre todo está en tus manos. Entonces, ese compromiso de cada uno con su propia salud es un compromiso que estarás de acuerdo que debemos asumir. Y dicho eso, te diría que yo creo que es mucho más adictiva la punción, tú lo contarás y contarás por qué, produce más adicción. Y la terapia manual, yo creo que la terapia manual pasiva tiene que tener un tiempo
y luego ser sustituida por una terapia manual activa. Una terapia manual activa, un ejercicio terapéutico o un trabajo activo de las personas. A ver, yo creo que en general en todo Occidente tenemos esta tradición judeocristiana del una palabra tuya bastará para sanarme. Exacto. Y la gente como que se ha quedado con eso. Sí, y va la al fisio palabra del diciendo, médico, ¿no? una aguja tuya bastará para sanarme o una manipulación tuya bastará para sanarme. O una y pastilla. efectivamente estoy de acuerdo, hay que cambiar el relato. No puedes decirle al paciente que le vas a curar con una aguja o que le vas a curar con una manipulación. Eso va a ayudar o puede ayudar a que se cure, pero no si quieres tener efectivamente un buen resultado a largo plazo necesitas otras cosas. Necesitas enseñar al paciente que efectivamente hay que hacer algo más y hay que poner algo de su parte. Sí. ¿Me sin dejas que ninguna saque duda. un papelito yo tenía aquí en el bolsillo? Venga, un golpe bajo de esos tuyos. Bueno, como los tuyos. No, es una frase romántica también. Quiero reconocer, es verdad que quiero reconocer que la terapia manual, dime. No, de todas maneras, es que claro, me he olvidado de lo más importante que me has dicho, de que la punción seca o que la fisioterapia invasiva es adictiva. Sí. Fíjate que yo tengo otra idea de esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, salvo esas personas que tienen un punto cadio en el cerebro que te piden que les pinches todo el cuerpo y que aguantan lo que les eches, pero la punción seca tiene un efecto disuasorio. Es decir, la gente es mucho más fácil que prefiera no ir a que le pinchen y poner algo de su parte para evitarse la siguiente sesión de punción o para intentar separarla o lo más posible. Así que no te acepto lo de que la punción es más adictiva que otras cosas. Los sados son los Porque masoquistas. lo del masaje, eso de que te pongan las manos encima y que te toquen, te pasen la mano tantas veces por el mismo lado, eso nos gusta a todos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hice un trabajo un trabajo publicado en la antropología, está publicado, no es un paper, no es un... Bueno, una publicación. Sí, una pequeña publicación que ponía de estudiante, que ponía en evidencia la cantidad de gente, sorprendentemente, que no le gusta que la peluquera le haga un masaje en la cabeza. Que yo aluciné mucho, porque digo, hostia, con lo guapo que es, ¿no? Que te pones... No, yo soy de esos. Y No, te dice, no. a mí no me toque. A mí ¿Tú tampoco. tampoco te dejas? Es No, como no. un gato rabioso, ¿eh? Bueno, Un gatillo rabioso. la terapia manual también genera, te leo un paper, ¿vale? La terapia manual también genera dependencia, pero por otros motivos, sobre todo porque no solo alivia el cuerpo, sino que también encuentra el camino más suave para invadir el corazón de las personas y hace que la terapeuta o el terapeuta empatice con el paciente a través de cada gesto, de cada contacto y de cada silencio compartido. Qué bonito. Es Sirven, Enric Sirven. Y luego lo quieres externalizar a los familiares. Exacto. Con lo Quédatelo bonito que tú, hombre. Ahí me has pillado. Quédatelo tú, que es tan bonito. Sí. Muy bien. Campana. Campana. Campana, que se nos ha acabado el rollo. Estaba buscando en la Cochrane. Para uno que cumplimos en tiempo y no estábamos ahí. Bueno, pues nada, asumimos nuestra parte de culpa. Somos muy vagos y preferimos pagaros a mover el esqueleto en casa. Las cosas como son. Y vamos ya con el último round de la noche. Así es, Quique. Round número 8. Señoras y señores, llegamos al asalto definitivo, el choque de realidades. El tema que levanta pasiones, presupuestos y más de un dolor de cabeza. ¿Sanidad pública o sanidad privada? Aquí ardemos todos. Vamos a ver, explicándoos esta esquizofrenia de la fisioterapia. Si vas por la pública, tienes suerte si te ve el fisio antes de que la contractura haya cumplido la mayoría de edad. Y cuando por fin entras, resulta que hay hospitales donde meter una aguja o hacer según qué técnicas parece que está más perseguida que el contrabando. ¿Qué pasa? ¿Que el acero inoxidable pincha diferente según donde estés? En cambio, te vas al otro extremo, a la privada pura y dura, y aquello parece la película de Gladiator con tanto metal y hierros. Entras por la puerta con un tirón en el cuello y te reciben con el ecógrafo en una mano, la aguja de punción en la otra, la onda de choque preparada y una tarifa que te va a dejar temblando el bolsillo. ¿Se nos va la mano con el abuso de las técnicas en la privada? Queremos saber las realidades, la verdad de las dos realidades. Púgiles. ¿La pública está encorsetada por la burocracia y la falta de recursos?
¿O es la privada la que a veces se pasa de frenada con el intervencionismo por pura supervivencia comercial? Se acaba el tiempo, se acaban las palabras. Último asalto. Vaciados cargadores. ¡Y tiempo! Orlando. A ver, yo, si hablamos de pública, lo que han dicho de la lista de espera, a mí me parece que está fenomenal. Pues no, la lista de espera, porque así el que viene es porque de verdad lo necesita, porque hay muchas curaciones espontáneas. O sea, si el que viene realmente es alguien que se va a beneficiar de ello. Yo estoy muy a favor de las listas de las listas de espera. Pero es broma. Yo voy a aprovechar que tengo a dos decanos o presidentes de colegios aquí para reivindicar algo que llevo mucho tiempo reivindicando, y es la figura del visitador fisioterapéutico. Los médicos no saben nada de fisioterapia y en España, al menos en la pública, la fisioterapia no es una disciplina de primera intención, sino que ha de ser prescrita por el médico. Así que alguien tendría que explicarle al médico para qué sirve la fisioterapia y cuándo la tiene que prescribir. Entonces creo que es un win-win. Si creamos esa figura, le damos trabajo a los fisioterapeutas porque aumentamos la posibilidad de que los médicos prescriban fisioterapia, receten fisioterapia, si empiezan a saber para qué sirve la fisioterapia, y damos trabajo a fisioterapeutas que les convertimos en visitadores fisioterapéuticos. Así que todo ventajas. Pensároslo. Pero yo la verdad es que trabajo en la pública y hago punción seca. Toma, lánzales el guante. Y sí que... Lánzaselo, tío. Y yo creo que la punción seca encaja muy bien en la pública. Sinceramente lo creo. Lo que pasa es que efectivamente no hay el suficiente conocimiento por parte de los que tienen que prescribir la fisioterapia invasiva en la pública para que lo hagan. Así que ahí es donde veo el factor principalmente limitante, porque realmente la punción seca es una técnica bastante, no solo eficaz, sino eficiente, y por lo tanto eso es algo que a la pública le interesa muchísimo, eso de quitarse pacientes rápidamente con pocas sesiones y sin necesidad de verles a diario, sino que verles una vez por semana o una vez cada 15 días. Eso es un chollo para la pública, pero hay que hacérselo entender al médico, hay que explicárselo al médico para que sepa que hay muchas cosas que se pueden tratar de otras maneras y que la fisioterapia invasiva, en mi caso defendiéndola, pues está muy indicada para muchas patologías y para muchas dolencias en las que ni siquiera se piensa. Yo estoy de acuerdo en una cosa, en lo de las listas de espera. Tú lo has dicho así en broma, pero te voy a decir una cosa. En el hombro lo vemos cada día, tú también lo has visto, y la gente que por aquí hace ver gente que va a la privada o con la rodilla, es igual, ¿eh? Ahora he tenido un chico hace poco que tiene 22 años y le han dicho: tienes una hernia discal, te tienes que operar, si no te vas a quedar en una silla de ruedas. Una pequeña protusión en la privada, claro. Quiero decir, en la privada hay un interés económico, médico, quirúrgico importante. Entonces, el que tiene una tendinopatía en el hombro, por ejemplo, y va a la pública, es probable que antes de que tengan que operarlo haya mejorado con fisioterapia. Sí, ya te veo. Haya mejorado con fisioterapia, me das miedo. Haya mejorado con fisioterapia y haya mejorado con tratamientos conservadores. Yo conozco un montón de casos de personas así. La pública, lamentablemente, no vive de los... a veces hablamos de la fisioterapia y decimos: no, nos falta la evidencia, no sé qué, pero en la medicina está pasando igual. Es decir, se está poniendo PRP, se está poniendo plasma, se están poniendo una serie de historias hialurónicos, etcétera, con un nivel de evidencia más bajo aún que la punción seca. Aún más. Imagínate, ¿vale? Fíjate. O sea, ya ves de lo que te estoy hablando. El inframundo de la evidencia. Y más allá del guante que no les has tirado, pero que simbólicamente sí a los decanos, y que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una experiencia que en los países nórdicos ya se está haciendo. ¡Qué maravilla! Visitas con enfermera, TO y fisioterapeuta. Una camioneta con estos tres individuos a visitar pacientes, con lo cual las listas de espera han bajado. Yo tengo un amigo aquí que está por ahí, que es visitador médico y fisioterapeuta, que nos podría enseñar cómo se hace eso, de vender drogas. ¿Este es Manu? ¿Manu? Sí. El que te defiende, el que hace terapia manual, ¿no? Ese, ¿Eres? ese. Muy bien. Hace más invasiva cuidado. Yo tenía aquí apuntado lo del papel de los médicos en las mutualidades, etcétera. Lo que es increíble, que en la seguridad social no se haga, pero que en las mutuas no se acabe haciendo punción, por ejemplo, con el nivel de cortoplacismo real que existe.
Yo solo le veo un inconveniente a los que os dedicáis solo a la punción en la privada y que es común compartido a la resta de técnicas de la privada. Y es la falta de compañía, la soledad del gabinete liberal. El hecho de no tener, y en la pública no está tan manifiesto eso, porque tienes generalmente en Vallebrón, en los hospitales grandes, en Cruces, etcétera, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, neurólogos, y trabajas en este conjunto, en este equipo, que te sirve para formarte mejor, te sirve para intercambiar, bueno, que vamos a hablar del trabajo interdisciplinario, ¿no? Mientras que en la privada encuentro a faltar ese, ¿no? Sí que te puedes actualizar, ir a cursos, hacer másteres y hacer no sé qué, pero hay ese inconveniente común a todos los fisios, no a los que hacen solo punción, ¿no? Era un elemento que no sé cómo lo ves tú también. Bueno, tú tienes la suerte de pinchar en la pública, ¿no? Sí. Él pincha, ¿no? En la pública. De hecho, en el colegio ya le han puesto la aguja. Pero hago mucha terapia manual también. ¿Eh? Hago mucha terapia manual también. Ya, sí, sí. Bueno, no sé cómo lo ves tú eso. Sí, no, de acuerdo. De acuerdo. Y se acabó el octavo y último asalto. Menudo broche de oro para el debate. Un aplauso muy fuerte para los dos por mojarse tanto. Bueno, un segundito. Enric, Orlando, habéis salido muy bien parados de los asaltos oficiales, pero no podéis cantar victoria todavía porque el público ha estado mandando un montón de preguntas, sintiéndolo mucho y por tiempo vamos a tener que recortarlas, pero os aseguro que hay algunas con muy mala leche. Madre mía. Así que ha llegado el momento del veredicto del público. Vamos a lanzaros algunas de las preguntas, a ver si aguantáis este último asalto de presión para que los jueces decidan quién es el ganador de la noche. Así que, Iván, vamos con la primera pregunta. Bueno, serán 2 preguntas, una para cada uno de los contrincantes. En primer lugar, Sirvent, terapia manual. ¿No crees que muchos problemas de los que has citado como limitaciones de la punción seca serían aplicables a la terapia manual? Por ejemplo, la variabilidad entre terapeuta, edad, sesgos de pacientes, etcétera. Sí, realmente. No sé quién lo ha preguntado. Es anónimo. ¿Qué? Es anónimo. Ah, que es anónimo. Ah, bueno, vale. Pues sí, hay limitaciones y ya he dicho antes que, por ejemplo, ahora hace 3 días estuve comiendo con un amigo, un cirujano de columna muy bueno, y estaba explicando eso, que había habido una fractura por manipulación, etcétera. Creo que el secreto está en la formación y también en la prudencia. Yo creo que hay una frase que usan los cirujanos, que es muy buena, y a mí me encanta cuando la dicen, y solo se lo he oído a ellos, que dice: no seas el último en abandonar una técnica, ni el primero en empezar una técnica. Es decir, dale un tiempo, ponlo en la nevera, míralo, analízalo y interviene. No seas el primero en lanzarte a lo loco. Tú lo has hecho y te ha salido bien. Bueno, más o menos, bien. Pero no, te ha salido bien. Te ha salido bien. Pero, y no seas el último tampoco en abandonar una técnica porque te vas a quedar anclado en el pasado. Pues muchas gracias. Yo, de hecho, le quiero cambiar el nombre a lo de la fisioterapia invasiva. ¿Cómo quieres llamar? Porque me parece un nombre muy agresivo lo de invasivo, no sé. Sí. Y ahora, Orlando, Fisioterapia parenteral. pasamos a una pregunta para ti. Luego podéis Para continuar enterar. lo que queráis. Parenteral. Esta pregunta os la hace No me pinches que llevo chanclas. Hostia, Orlando, para el descanso nocturno, ¿recomiendas colchón viscoelástico o cama de pinchos? Ahí lo dejamos. Pues fíjate que si es para mí, prefiero el colchón viscoelástico. Pero tengo que decir que cuando hemos hablado de las indicaciones, ha habido una indicación que me he olvidado comentar, ahora que lo dices, y es el insomnio. Hemos terminado de hacer una revisión sobre la punción seca en el tratamiento de los trastornos del sueño y nos hemos sorprendido con la cantidad de publicaciones en las que se ve... pero que ha mejorado el insomnio, ¿no? Ha mejorado el insomnio. Que tienes Sí, más sí. insomnio. No, menos. Ha mejorado el insomnio. Tienes más insomnio. Pero tú imagínate, estás soñando que te van a pinchar.
No. Tío, qué sueño más. Te lo juro, pero hay un montón de publicaciones donde Oye, por cierto, la punción seca mejora el sueño. Y estamos preparando un ensayo ahora que clínico hablas de para sueño, hacerlo, para probarlo. Orlando, ahora que hablas de sueño, si hay una punción seca, ¿es porque hay una que es húmeda? Claro. Vale. Sí. Me quedaba con esa duda. Sí, está la infiltración. ¿Eh? Está la infiltración. Ah, vale. Pero aparte de eso, esperamos que la fisioterapia invasiva... ¡Y tiempo! Ahora sí, se acabó. Madre mía, menuda noche, menuda batalla sin cuartel. Qué nivel, qué suerte hemos tenido todos. Yo no sé vosotros, pero hoy he aprendido algo muy importante. Los papers de Cochrane. ¿Cuántas veces habéis nombrado los papers de Cochrane? Conceptos neurocientíficos, agujas invisibles y verdades como puños. Qué manera de defender vuestra profesión. Enhorabuena. Ya ha llegado el momento del veredicto. En un combate de boxeo normal, ahora tendríamos que mirar las cartulinas de los jueces, contar los puntos y levantar el brazo de uno de los dos contendientes. Pero es que esto no ha sido un combate normal. Esta noche, estos dos hombres que se han subido aquí no han venido a destruirse, venían a desnudarse profesionalmente, a reírse de sus propios dogmas y a demostrar que el debate científico y el humor pueden ir de la mano. Por eso queremos pedir el aplauso más fuerte de la noche para ellos, por su generosidad, su sentido del humor y la enorme valentía de prestarse a este juego, Enric Sirvent y Orlando Mayoral. Señoras y señores, declaramos legítima y unánimemente que la victoria de esta velada ha sido para la fisioterapia. Invasiva. Ya hemos terminado, ¿no? Gracias, ¿eh? La verdad es que ha sido un placer estar aquí, ¿eh? ¿Quién ha dicho eso? Ah, tú. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Me queda Jorge. Bueno, y aquí ya... Gracias. A ver, aquí me queda una frase escrita. Me queda una frase escrita, pero no la voy a leer. Porque creo que es justo deciros que todo este guión se lo ha currado aquí Jorge y creo que se merece un grandísimo aplauso. Este evento es gracias a él y por eso yo creo que tiene que ser Jorge el que cierre el evento y diga la última palabra. Orlando, Ya no me acuerdo del guión. Orlando, ¿ahora me pincharás en el hotel? Sí, ya lo hice una vez, ¿te acuerdas cuando te curé el hombro? Sí. Bueno, pues nada, yo espero que hayáis disfrutado como nosotros En preparándolo aquel y curso. que haya sido algo divertido y que ponga en la mesa cosas que siempre se dicen, pero quizás uno no se atreve a exponer en público. Y yo sí que creo que teníamos ese miedo de si destruiría en parte la fisioterapia, hablar de nuestras miserias, ¿no? Pero creo que al final es verdad que ha ganado la fisioterapia y os tengo que dar las gracias por haber aceptado el reto. A ti. Yo quiero decir una cosa para terminar. Ya, solamente una cosa. Y es algo que me parece que es fundamental tanto en la terapia manual como en la fisioterapia invasiva, que es el razonamiento clínico, del que no ha salido aquí, pero que me parece que es básico y fundamental, porque sin razonamiento clínico, darle una aguja a una persona que no sabe hacer razonamiento clínico es como darle una metralleta a un mono, ¿sabes? Que es una especie de locura muy peligrosa. Sí. Ya está. ¿Está mal?